bienvenidos a Un Café con Jesús. Estamos en el mes de la familia y para seguir celebrando vamos a seguir platicando sobre la familia y vamos a tomarnos un café en compañía, claro, de ustedes y de mi invitada de lujo que tengo hoy y siempre, claro, con Jesús. A lo largo de la Biblia se nos narran ejemplos de los hijos consagrados a Dios. La historia de muchos santos nos habla de la importancia de la oración y la formación que se recibe en la familia para responder con firmeza ante el llamado de Dios. En el libro de Samuel nos dice: este niño es lo que yo pedía y el Señor me ha concedido lo que pedí. Ahora yo lo devuelvo al Señor. Por todos los días de su vida quedará al servicio del Señor. Hoy hablaremos sobre la familia como semillero de vocaciones. Para esto me acompaña la hermana Gabriela, religiosa de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, con el cual nos tomamos un café con Jesús y compartiremos esta plática. Bienvenida, hermana, y muchas gracias por aceptar la invitación a Un Café con Jesús. Buenas, Iris, muy contenta de estar con ustedes compartiendo este café con Jesús. Agradecida también por la invitación. Y la verdad me dio mucho gusto saber la iniciativa que tuvieron ustedes de invitar a la reflexión a las familias acerca de las vocaciones, sobre todo en este mes, ¿verdad? Entonces, pues en nombre sea de Dios, que Él nos dé las gracias a todos y que este espacio sea de mucha bendición para todos. Así es, en nombre de Jesús. Iniciamos, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Gabriela, para las personas que no conocen o no las conocen a ustedes, cuéntenos un poco sobre las religiosas de la Cruz con el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, nosotras nacimos en un 3 de mayo de 1897 en México. Ahí fue fundado nuestro instituto. El Espíritu Santo fue quien suscitó en Concepción Cabrera de Armida la congregación. El carisma, más que todo, es precisamente el consuelo al corazón de Jesús. Y esto a través de la adoración eucarística, tanto de día como de noche. Nuestra vida es contemplativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que hacemos es cultivar un ambiente favorable para estar con Dios. Así de sencillo, ¿verdad? No hay más. En el silencio, la soledad y la oración. Para poder vivir esta vida interior, nosotras procuramos tener un trabajo sencillo, nuestras salidas son esporádicas, y sí tiene mucho peso, mucha importancia lo que es la vida fraterna, la vida en comunidad, porque precisamente ahí es donde se va a entrelazar nuestra experiencia de Dios con la práctica de la caridad. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que vivimos al día, cada momento, nuestro proceso de conversión, nuestra existencia, nuestras luchas por vivir con coherencia nuestra fe, lo unimos a Jesús y con Él se alcanzan gracias de santificación para la humanidad y especialmente para los sacerdotes. Donde hay un sacerdote santo, pues se contagia esa santidad. Entonces, pues también pedimos a la Santísima Virgen María que nos acompañe, ella como modelo, para poder vivir todo el día en una misa místicamente continuada. Esto es, en actos sucesivos de amor y también contemplando los sentimientos sacerdotales de Jesús. Jesús sacerdote y víctima. Eso es básicamente en lo que se concentra nuestro carisma. De verdad que una bendición lo que ustedes viven, una gracia también el ser llamados o llamadas a ser religiosa de la Cruz con el Sagrado Corazón de Jesús. Así que si hay una chica que tenga esa duda de qué hago con mi vida, yo las invito a conocer a las religiosas
de la cruz, porque de verdad enamoran, enamoran, enamoran. Y yo creo que todos los chicos, de hecho, hace poco platicaba con los chicos de la comunidad Juan Pablo II que han estado cerca de las religiosas, son jóvenes y ellos dicen, cuentan su experiencia, el conocer a las religiosas es una verdadera bendición. Así que las chicas que todavía no han discernido su vocación, sería bueno que se dieran una platicadita ahí con las religiosas para que vayan conociendo más este llamado tan bonito. Hermana, ¿cómo surge su llamado a la vida religiosa? Bueno, sinceramente, yo era una joven que vivía los momentos de la vida sin mucha reflexión y sin mucha hilación. Nada más vivía lo que tocaba en el momento. Estudiar, trabajar, ayudar en la iglesia, salir con amistades. Pero viene un momento en el que yo hago una relectura y al hacer esa relectura me doy cuenta que hay una constante. Y en esa constante, Dios es protagonista. Para mí, sinceramente, me llena de admiración, me sorprende cómo se da todo el hecho en una Semana Santa. Fue en campo de misión, estaba con el grupo del Carmelo Misionero Seglar y fue un momento de mucho silencio, de mucha intimidad con Jesús, de soledad. Y esa experiencia de solo desear estar con Jesús, nada más, es decir, solo eso, estar con Jesús, fue lo que me marcó. Aunque ya antes había tenido experiencias similares, no les había dado mucha importancia. Pero luego de esa vivencia que tuve, se empiezan a reforzar con otros hechos. Y además de eso, empiezo a pedir por situaciones difíciles que están viviendo personas que yo conocía. Y me daba cuenta que eso me llenaba. Entonces empiezo un proceso de acompañamiento vocacional con las hermanas. Y pasado un año, hago mi experiencia vocacional, una semana en la congregación. Y ahí se me clarificó todo el panorama. A la semana, al mes siguiente más bien, fue cuando ya hice mi solicitud para el ingreso. Y bueno, desde entonces ya han pasado 9 años que estoy aquí. Sí, creo que es un regalo de Dios, es un don que Él da. Él la sostiene, Él da la gracia. Y claro que es una responsabilidad para mí el cuidarla, ¿verdad? Porque ahí está la razón de mi existencia. Es decir, mi vida para bien de la humanidad, en especial para los sacerdotes, y esto para dar gloria al Padre, ¿verdad? Porque en definitiva es Él el quien llama, de Él es la iniciativa. Entonces, pues yo muy contenta, sí, y agradecida con Dios. Qué bonito, porque me quedo con esas palabras que dice mi vida para el bien de la humanidad, especialmente para los sacerdotes. Qué hermoso. Y hermana, ¿cómo se vive esto? Este llamado que usted recibe a la vida contemplativa, porque usted recibe ese llamado, pero también, bueno, este tema es que la familia es un semillero de vocaciones. Si sabemos cultivar a nuestros hijos, pues se darán o darán esa respuesta más firme, más clara a nuestro Señor. ¿Cómo lo toma, cómo lo vive su familia? Bueno, mi familia al inicio, aunque lo vieron con ojos de fe y alegría, alegría porque mi sobrina, digo así como una parte sí y otra no, porque mi sobrina se soltó a llorar, ¿verdad? Muchísimo, le costó, hay una niña de 10 años, entonces le costó muchísimo. Pero los demás, mis hermanos, mis papás, bueno, sí con fe, ¿verdad? Y algo de alegría. Pero claro que les costó mucho y les dolió mucho la separación. Como le digo, ya han pasado 9 años y hoy ya es distinto. Ya hoy lo ven con paz, lo ven con gratitud. Una vez al mes nos comunicamos, los primeros domingos de mes, y hablamos de todo lo que haya ocurrido en el mes, ¿verdad? ¿Qué vivieron ellos? Lo que viví yo. Sencillo, ¿verdad? Pero tenemos ese espacio y esa confianza no se rompe, ¿verdad?
El vínculo familiar más bien se fortalece. Qué bonito. Hermana, ¿usted cree que los padres de familia influyen en la respuesta que da un joven ante el llamado de Dios a una vocación? Ciertamente sí van a influir por el peso que tienen sus comentarios, es decir, son los padres quienes le dieron la vida, ¿verdad? Claro que van a influir, pero un joven cuando tiene claro sus deseos, se logra confrontar con su realidad y tiene clara también esa experiencia de Dios que viene de su interior, va a saber que ese llamado es personal. Esa respuesta a Dios va a ser personal. ¿Por qué? Porque el llamado lo hizo Dios a su interior, a su corazón. Entonces, pues en esa medida el joven con toda libertad, buscando en su interior, va a poder dar la respuesta. Yo le comparto el caso de hermanas de mi congregación que nos contaban, ¿verdad? Lo difícil que había sido para ellas, porque sabían que sus papás no estaban de acuerdo en que un hijo o una hija se consagrara a Dios, ni de sacerdote ni de religiosa, ¿verdad? Y ellas experimentan el llamado, ya jóvenes, y bueno, ¿y ahora qué hago, verdad? Pero no desistieron, buscaron los medios, las formas, y aunque fue muy doloroso, porque ellas lo cuentan, ¿verdad? Fue muy doloroso vivir ese momento y después, ya de haber entrado, el dolor porque sus papás no lo aceptaban, ¿verdad? Todo el proceso que llevó, los años que duraron para aceptarlo, ¿verdad? Doloroso, pero ellas estaban firmes, conscientes de que ese llamado venía de Dios. Y ante eso que experimentaba en el interior, que venía de Dios, pues no había pero que tuviera validez, ¿verdad? ¿Cómo debe ser, como un consejo que usted nos dé a los padres de familia, cómo debe ser ese ambiente familiar para que podamos ser ese semillero de vocaciones? Bueno, voy a partir del hecho de que todos estamos llamados a la santidad y esa es nuestra vocación. Entonces, la familia va a ser el fundamento para vivir esa experiencia de santidad. ¿Y cómo? Pues cultivando precisamente los valores evangélicos. El servicio, el compartir, el ceder mis preferencias, mis gustos, para bien de mi hermano, mi hermana, para bien de los demás, el poder perdonar, el reconciliarse, el disfrutar en familia, el poder colaborar, el ayudarse unos a otros. En fin, en síntesis más bien, aprender a amar. Amarse uno tal como es, con sus limitaciones, sus talentos, sus virtudes, así como Dios le ama, nos ama, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los que están cerca de mí. Creo también que lo ideal es que exista un ambiente de escucha, un ambiente que favorezca esa confianza para poder dialogar de cualquier tema. Es decir, así como puede ser poco trascendental, como uno que implique una decisión fuerte, ¿verdad? Por sus consecuencias. Y finalmente creo que es muy importante que todos los miembros de la familia se sientan involucrados en ella, se sientan incluidos en lo que ocurre dentro de la familia, ¿verdad? Sí. Hermana, y a los papás, ¿qué les podría decir usted para que puedan formar, educar a sus hijos para que no tengan miedo de decir sí a determinada vocación a la cual sean llamados? Bueno, de mi parte, primero felicitarlos por ese camino que han escogido y en el cual se están santificando. Realmente es una bendición. Dios les ha dado unos hijos y se los ha confiado, se los ha puesto en sus manos. El primer consejo, les voy a dar 3 para mí, ¿verdad? El primero
que se experimenten muy amados por Dios. A partir de allí, va a surgir en ustedes el deseo de que las personas que estén a su alrededor quieran, tengan esa inquietud por conocer a Dios y tener esa experiencia de amor que ustedes tienen. El segundo consejo es muy práctico, ¿verdad? Y en lo cotidiano, en los detalles sencillos, cultivar la fe, la esperanza y la caridad. Miren, algo tan simple como al compartir los alimentos, bendecirlos. ¿Por qué? Porque esto va creando conciencia en los niños de que toda nuestra existencia es gracia de Dios. El sol, los alimentos, me puedo bañar, desperté, ¿verdad? El sonido, lo que puedo escuchar, lo que puedo sentir, todo es gracia. Eso, cultivar fe, esperanza y caridad. Y el último consejo, que va mucho en línea de visualizarse a futuro también, todos tenemos una misión en esta vida. Y Dios nos ha dado los dones, las habilidades, los talentos para llevar a cabo esa misión con fidelidad, así como los grandes santos, ¿verdad? Que inspirados por el Espíritu Santo y movidos por Él, lo vivieron, ¿verdad? Entonces, pues, eso es lo que yo les recomiendo, ¿verdad? Cultivar aquello. Bueno, y entonces, eso sí, en esta misión que cada uno tiene, van a buscar la voluntad de Dios. Es decir, no es lo que a mí se me antoja, sino, ¿qué querrá Dios de esto, verdad? Y tú, con estos dones, con estos talentos que tienes, ¿qué querrá Dios de ti? Bueno, aquí hablan de usted, ¿verdad? ¿Qué querrá Dios de ustedes cuando crezcan, verdad? Porque solemos hacer la pregunta, ¿qué quiere ser cuando grande? Como, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Y ya, que médico, que enfermera, pero pensando desde mí, ¿verdad? Pero qué diferente es con los dones, talentos que Dios le ha dado. ¿Cuál será la misión que Dios quiere, que Dios tiene para usted? ¿Por qué? Porque cada uno en eso que va a aportar a los demás, va a enriquecer a los demás. Y uno vive una felicidad plena también. Y Dios quiere eso, nuestra felicidad. Por eso mandó a su Hijo, a su único, a su amado, para darnos vida y vida en abundancia. Y es la felicidad, no una felicidad pasajera, una felicidad plena. Entonces, en esa medida, cuando el joven, porque ahora son niños, pero cuando lleguen a jóvenes, muy posiblemente, de forma espontánea, va a surgir en ellos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Una oración profunda. Decir, estoy aquí, tú me has enviado, tengo vida, tengo esto, ¿qué quieres de mí? Y a partir de esa oración, de ese discernimiento, pues va a tomar una decisión. Y en esa confianza de que es aquello que Dios le tiene, pues va a vivir en paz, en armonía. Y van a venir dificultades porque siempre las hay. Pero en esa confianza que ya se ha creado con Dios, pues va a surgir esa oración espontánea, dame la gracia para superar esta dificultad, ayúdame a superar esta dificultad, y con fe lo va a vivir. Y hermana, a los papás que tienen miedo o que se les hace difícil aceptar que su hijo o su hija, su hijo se va al seminario o su hija se va a un convento, ¿qué les podría decir desde su experiencia, hermana? Bueno, yo les diría que se cuestionen interiormente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué siento? ¿A qué le temo? Y ya una vez que lo tenga claro, va en oración, solito, y le dice a Dios con claridad, no quiero que se vaya contigo por esto y por esto. Mire, y si tiene ganas de llorar, llore, es lo más sano.
No hay nada mejor que ser sincero y transparente con uno mismo y con Dios. Eso es lo que hace que una oración sea auténtica y profunda. Y después le pide a Dios la gracia para ser el papá o la mamá que su hijo o hija necesita en ese momento. Así es, hermana. Y a un joven o a una joven que tiene dudas de su vocación, que se está preguntando, ¿y Dios qué quiere de mí? ¿Qué recomendaciones le daría? Bueno, en este cuestionarse es muy importante el espacio que se dé en la oración, ese conocimiento que ya tiene de sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que le atrae? ¿Qué es lo que le gusta? Y que busque sobre todo quién le acompañe. Es decir, ya tiene la duda, es mejor que busque un promotor o una promotora vocacional y le exponga lo que está viviendo, o que se acerque al sacerdote. Bueno, ahora un poco difícil acercarse, pero de alguna manera, ¿verdad? Por videollamada o por WhatsApp, ¿verdad? Existen los medios. Que se acerque a alguien para que le clarifique. El hecho de que se acerque a un religioso, a una religiosa, a un sacerdote, no quiere decir que ya se va a hacer religioso, religiosa o sacerdote. Todo lo contrario, le va a ayudar a llevar ese proceso. Como les dije al principio, mi proceso fue de un año. Fue un año de ir todas las semanas, 1 hora cada semana, con mi promotora vocacional, la hermana Ninfa Vega. Ella fue la que me acompañó todo un año, cada semana. Y eso me ayudó mucho, porque cada vez yo me enamoraba más. Y mis amistades, bueno, algunos eran los que sabían, pocos eran los que sabían que estaba en esto, y era todo lo contrario, pero ¿qué va a ir a hacer? ¿Para qué se va a meter en esto, verdad? Ya tengo mi vida resuelta. ¿Y qué estaba diciendo yo? Pero yo seguía porque me estaba enamorando. Yo digo, dese la oportunidad, disfrute al máximo este momento. ¿Por qué se lo digo? Porque conozco personas que les ha pasado que tienen esa inquietud, pero les da miedo precisamente porque sus papás tal vez no están de acuerdo. Entonces no dan el salto. Y hoy por hoy todavía siguen con el miedo, con la inquietud. ¿Y si yo hubiera sido? Pero ya los años pasaron, es decir, ya dejaron pasar la oportunidad, ¿verdad? Entonces, que disfruten este momento de inquietud, que busquen ayuda y luego, si en el camino tienen miedo, si lo que tienen es miedo, yo los invito a que agarren su Biblia y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es decir, de inicio a fin, busquen cuántas veces dicen no temas y la subrayen de color y escojan la que más les guste. Mire, se la memoricen y la hagan oración. Así es, hermana, y para contarle parte de mi testimonio, yo recuerdo que tuve una experiencia de misión en Semana Santa, ya hace mucho tiempo ya, hace que unos 14 años. Pues yo me fui de misiones sola, bueno, en una comunidad que se preparó para ir a misión, y yo pasé esa Semana Santa, tan hermosa, tan entregada a Dios, que yo tenía novio, Giovanni, mi esposo, y yo regreso de esa misión y yo digo, yo quiero ser monja. Pero yo venía segura de que yo venía a ser monja. Yo se lo platiqué con Giovanni y yo le dije, Gio, me voy al convento. Entonces él me dijo, bueno, está bien, si es Dios que te llama. Y platiqué como dice usted, hice mi discernimiento vocacional con una religiosa. Y en realidad era miedo al matrimonio. O sea, yo quería huir porque mis papás se estaban separando, divorciando, y obviamente pues no quería volver a pasar eso. Entonces yo tenía miedo al matrimonio. Entonces yo decía, quiero ser
monja. Y metida rollo que yo recuerdo que yo llegaba al Santísimo, yo quería que él me llamara, yo quería sentir como, sí, sí, eso es lo es lo que vas a hacer. Y definitivamente, pues, hoy ya tengo 8 años de casada, bendito sea Dios, y plenamente, viviendo mi vocación plenamente. Entonces, es como dice la hermana, buscar una persona que te acompañe y te ayude a abrir bien los oídos para escuchar claramente qué es. Pues a mí también me dolió y fue difícil también entender que era miedo lo que tenía el matrimonio. Entonces, de esta forma fui descubriendo que no era la vida religiosa, sino que era la vida de matrimonio. Y me enamoré también porque justamente recién, de hecho, antes de casarme, unos 6 meses antes de casarme, conozco a las religiosas de la Cruz y me dan, la Madre Guadalupe me da un libro para leerlo y lo leo. Y cuando estoy leyéndolo, dice Conchita, muchas almas hay, que Jesús le dice, muchas almas hay que siendo, que viven, están casadas, que no pudieron ser religiosas, pero vivirán en sus casas como que lo fueran. Yo me acuerdo que yo estaba sentada leyéndolo, me levanté y dije yo, esto es. Entonces, yo quería seguir siendo religiosa a pesar de que ya estaba comprometida y en unos meses me iba a casar. Entonces Dios por ahí me llama a alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús. Así que a todos los jóvenes busquen una persona que les vaya dirigiendo para descubrir cuál es su verdadera vocación, porque solamente si vivís en la vocación o te entregas a la vocación a la que Dios te ha llamado, vas a ser plenamente feliz. ¿Verdad, hermano? Así es, así es. Me gusta mucho el testimonio, no lo conocía. Sí, así fue. Y definitivamente, como le digo, yo me peleaba con Jesús, yo le contaba a la hermana, a la Madre Guadalupe, yo me peleaba con Jesús de por qué no me llamó a mí, por qué a mí no. Pero en realidad era eso, era un miedo al matrimonio. Y solamente con dirección, con ayuda espiritual, vas a poder conocer y descubrir, no, es que esta es mi vocación. Y bueno, ya la respuesta ya depende, es una gracia, pero que también depende de cada uno de nosotros. Y hermana, un mensaje final para ya terminar este cafecito. Bueno, hay una frase que me gusta de nuestra beata Concepción Cabrera de Armida, la que tienen ahí atrás. Ella tiene una frase, el verdadero amor no conoce obstáculos. Y yo parafraseando esa frase diría a los jóvenes, el verdadero amor no conoce pretextos. A los papás, el verdadero amor no impide la felicidad plena que sus hijos buscan en Jesús. Y a los abuelos, más bien les daría una recomendación, porque esto creo que lo ven todas, pues espero que lo vean también abuelitos. ¿Sí? Ellos guardan en su corazón, en su memoria, cómo sus nietos van creciendo. Es decir, mis abuelitos me contaron historias que yo nunca recordé porque yo estaba muy chica, ¿verdad? Pero que me ayudan a hacer el recuento de mi historia vocacional. Cuéntenle a los jóvenes, si ellos ven que tienen inquietud, no se guarden esas historias, si ven que revelan un signo vocacional, cuéntenselas y eso les hará mucho bien. Muchas gracias, hermana, por haberme acompañado a tomarnos un cafecito con Jesús y Conchita, que está ahí atrás y que yo creo que siempre ha estado con nosotros acompañándonos en este Café con Jesús, porque ha sido la inspiradora de esta espiritualidad que vivimos y que nos ha hecho tanto bien y que hace tanto bien a la humanidad. Muchas gracias, hermana. A ustedes las gracias, de verdad, por la invitación, por este espacio que nos dan a todos, ¿verdad? Por abrirnos a Dios. Es un espacio para Dios también. Así pues es. Que la Santísima Virgen siempre interceda por todos nosotros para vivir ese proyecto de amor que Dios tiene para cada uno, con la gracia del Espíritu Santo,
y en ese amor que Jesús nos está enseñando a vivir. Así es. A todas las familias, que Dios las bendiga y que sean verdaderos semilleros de vocaciones. Si hay algún joven que está discerniendo su vocación, o un padre o una madre de familia que tiene un hijo con inquietudes vocacionales al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio, quiero que oren conmigo. Señor, abre mis oídos a lo que quieras de mí. Ayúdame a escucharte, y si me muestro terco, insiste una vez más. Y si aún no te hago caso, envíame una señal, susúrrame al oído, háblame en sueños, grítame fuerte, haz lo que sea necesario para vencer mi terquedad. Ten misericordia de mí, quiero ser dócil a tu voluntad. Jesús, Salvador de los hombres, Sálvanos. sálvanos. Bendiciones a todos y muchas gracias por haber estado con nosotros en este Café con Jesús.